Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen a través de este medio para conocer un poquito de la palabra de Dios. Quiero en esta mañana, antes de entrar directamente en el mensaje que nos ocupa, quiero recordar un pedido que yo había realizado el domingo anterior. Al final de la prédica, había invitado para que las personas se sumaran para este día, consagrar un ayuno que vaya al corazón de Dios, junto con nuestras peticiones, junto con nuestras necesidades, junto con el clamor por todo lo que está pasando en nuestro país, en el mundo entero, pero creo que nuestra responsabilidad directa es con nuestro país, para suplicar a Dios que se apiade y que calme todo lo que está sucediendo alrededor de este virus que ya vamos para 5 meses de un mediano confinamiento en los últimos meses, de un confinamiento bastante mayor en los primeros meses, pero que todo esto está trayendo muchos problemas. No solo es el contagio, que es una potencial muerte, que ha venido subiendo en estos días también en nuestra ciudad, sino todo lo que de ahí se deriva, ¿sí? Las calamidades, las situaciones críticas en las que está cayendo la gente. Así que por eso habíamos hecho esta invitación y espero que nos sumemos a este ayuno. La propuesta era que lo hagamos desde las 8 de la mañana, es por eso que hoy estamos saliendo un poco más temprano y que lo mantengamos hasta las 8 de la noche. Permítanme un poquito explicar algo respecto del ayuno, porque el tema tiene exactamente este nombre, el ayuno, ¿sí? Y déjeme decirle que el ayuno literalmente es abstenerse, hacer un sacrificio para abstenerse de todos los manjares, de todos los placeres, tanto culinarios como carnales, es decir, de todas aquellas cosas que nos distraen y que nos traen cierta satisfacción netamente carnal. Este sacrificio, el diccionario inclusive le llama una mortificación, esta mortificación del cuerpo, porque es eso lo que sucede. Lo que pretende, ¿sí?, es demostrarle a Dios que estamos dispuestos a hacer un sacrificio, a doblegar nuestra carnalidad en pos de un pedido, de un favor que estamos demandando de parte de Dios. Y de paso también le digo que bíblicamente hay 2 cosas que nosotros debemos saber. La una, que el ayuno nunca fue un mandamiento de Dios, nunca fue un requerimiento de Dios para lograr algo de Él. Así lo vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. No obstante de no ser un requerimiento de parte de Dios, encontramos, eso sí, en la Biblia muchas situaciones en las que se ofreció un ayuno y que Dios lo recibió, o de buena manera o de mala manera. Es decir, más de una vez la gente se sintió movida a realizar un ayuno de manera generalizada en muchos de los casos, y este ayuno iba acompañado de una súplica, de un favor, de una demanda con toda reverencia delante de Dios. Y luego, ¿sí?, el otro aspecto que necesitamos saber también es que el ayuno tristemente, habiendo sido aceptado por Dios en muchos casos, como vemos, con respuestas favorables de parte del Señor, también el ayuno se convirtió en una costumbre, tristemente en una costumbre que lo que pretendió era impresionar a Dios, porque el ayuno tiene algo muy importante, y eso es lo que yo quiero destacar, que no es solo la abstención alimenticia, la abstención de manjares, la abstención de placeres. Es decir, en este día, por favor, no esté viendo la televisión en el tiempo que normalmente lo veía, o cosas que son innecesarias, que no nos identifican. Tampoco en este día, por favor, comiencen a jugar los chicos que están en cierta desocupación cuando no buscan y no procuran qué hacer, y pasan jugando. Pues en este día no lo hagan, porque esa es parte del ayuno. Pero la condición más importante del ayuno es la posición que tenemos en nuestro corazón delante de Dios, ¿no es cierto? Es decir, que hay un verdadero clamor, que hay un verdadero sentimiento de buscar la presencia de Dios, que hay un verdadero ánimo de conmover el trono de Dios por la circunstancia que estamos pasando. Y para esto quiero tomar como punto de partida una historia que se encuentra en la palabra de Dios, en el libro de Jonás, muy conocido, a veces no en el texto literal,
pero muy conocido, este profeta de Dios, que fue impulsado en un momento determinado frente a una situación similar a la que hoy estamos viviendo. En esa época era una ciudad, ¿sí?, a la que fue directamente enviado. Y dice que un día Dios le dijo a este profeta Jonás, le dijo: levántate y anda a Nínive y proclama lo que yo tengo para proclamar en esta ciudad. En los primeros 2 capítulos en el primer capítulo se habla de la disposición de Dios a Jonás y a su vez la negativa de él para obedecer esta situación. Y él, entiendo que tenía sus motivos, y decidió no ir hacia allá, sino que más bien decidió irse a Tarsis, ¿sí? Y ahí viene toda la historia que nosotros conocemos, que tristemente hablan, en primera instancia, tristemente, hablan de esta desobediencia de Jonás, que puso en riesgo a todas las personas que estaban en esa nave que se dirigía a Tarsis tratando de huir de la presencia de Dios. Dice que se levantó un viento fuerte, que el oleaje se volvió bastante grande y que puso en peligro la barca, y que cada uno de los marineros y de los que estaban en esta embarcación, dice que ellos comenzaron cada uno a clamar a su Dios. Y de pronto uno de los jefes, el patrón de la nave, le llaman así, bajó a buscar a ver quién estaba en las recámaras del interior de la nave, y le encontraron a Jonás durmiendo. Y cuando a él le encuentran en esa condición, le dicen: oye, ¿no te das cuenta que vamos a perecer? Sí, ¿qué es lo que está pasando? Y le preguntan: ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué esa aparente tranquilidad en medio de una situación tan crítica? Y él se identifica, dice, sí, entre la identificación que él da, él dice: sí, yo soy siervo de Dios, y por mi causa es que esto está sucediendo. Así que, bueno, entonces dice que todos comenzaron a clamar, a pedirle a Dios, inclusive al Dios de Jonás, porque él reconoció que por su causa y por su desobediencia a su Dios había puesto en riesgo y en peligro a toda la gente. Tuvieron que despojarse de algunos bienes para tratar de manejar la nave, y no siendo posible esta situación, pues termina el capítulo 1 diciendo que él mismo solicitó que sea echado fuera del barco para que el tiempo se calme, se aplaque la situación y puedan salvar las vidas que estaban ahí y salvar la nave. Así termina el primer capítulo. Con esto solo yo quiero decirles que la desobediencia de uno pone en riesgo el bienestar del resto. Sí, pues en casa es muy aplicable esto, ¿no? La desobediencia de uno puede poner en alto riesgo, en peligro, en condiciones críticas al resto que a lo mejor no tenemos nada que ver. Así que por favor, tratemos de manejarnos todos, primero en obediencia y luego pensando en los demás. Es lo que se está diciendo hoy. Dice: por favor, obedezcan, salgan con mascarillas, no salgan si es que no es necesario, no se reúnan, no hagan fiestas clandestinas, no se pongan a beber en los lugares públicos, deberían no beber en ningún lugar. Se les pide obediencia, porque esa desobediencia pone en riesgo a los demás, que somos inocentes frente a la situación, que nada tenemos que ver, ¿no es cierto? Entonces, eso por destacar nada más un asunto. Pero lo que quiero destacar, bueno, en el capítulo 2 se habla de la oración que eleva Jonás desde que es absorbido, es tomado por este pez, que la Biblia lo menciona, y así debe ser, porque Dios tiene la condición de hacer ese tipo de cosas, sí, que Dios preparó un gran pez para que cuando Jonás, desobediente, sea echado del barco, este pez le reciba y le llevó en su vientre por 3 días hasta ser vomitado nuevamente en tierra. Y ahí yo quiero que leamos la porción de estos versículos que nos hablan de este tema, el ayuno, que se encuentra en el capítulo 3 de Jonás, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 5. Sigamos por favor con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Jonás capítulo 3 versículos del 1 al 5 dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Bueno, pues esta era la condición, la situación que había sucedido en aquel momento en que Dios, por su infinita misericordia, le da una segunda oportunidad a Jonás. Tanto así que el capítulo 3 comienza diciendo que Dios le llamó por segunda vez a Jonás para decirle: anda a Nínive, es allá donde yo quiero que tú vayas y vas a pregonar lo que yo te diga, ¿no es cierto? Destaca que Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. La historia confirma y ratifica exactamente que Nínive era así, una gran ciudad por estar ubicada en la cuenca del río Tigris, ¿sí? Es un centro fluvial, acrecentó la ciudad de Nínive. Tenía muchos atractivos aparte del beneficio comercial, y eso hizo que la ciudad creciera y creciera mucho, tuviera su prestigio. Se dice que fue la ciudad o la localidad donde Nínive estaba, fue la ciudad en donde apareció la primera apostasía, ¿no es cierto? Aquella ciudad que había levantado Nimrod, uno de los primeros fuertes y valientes de la historia de la humanidad, y que fueron apóstatas, es decir, que se alejaron de Dios, en donde había una gran diosa, ¿sí? A quien veneraban los habitantes de Nínive. Así que esta era una ciudad que, por las mismas características que tuvo, también fue una ciudad no solo grande en tamaño, grande en importancia, sino también grande en pecado. El capítulo 1, el versículo 1 o 2 de esta porción del libro de Jonás, dice que Dios le manda a Jonás a que vaya en la primera oportunidad que le impulsa para que vaya, porque la maldad de esa ciudad había subido hasta la presencia de Dios. Y digo, hay situaciones comunes que estamos viviendo hoy. Todo lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Esta pandemia que se deriva no solo en contagios, que deja lastimando las vidas, que ha cobrado vidas, muchas vidas, que sigue cobrando vidas. Hoy ya es muy común, al menos en nuestra ciudad, acá en la ciudad de Quito, en donde ha habido no un rebrote, sino que lo que ha habido es un aumento del brote del contagio de este famoso virus, y que obviamente, digo, hoy ya es muy común, tristemente común, el hecho de que ya conozcamos a un ser querido cercano, a un pariente, a un amigo, a una persona vecina de nuestros lugares, de nuestras residencias, que ha fallecido con esta situación, o con otras situaciones que se han terminado derivando de todo lo que provocó este virus, es decir, de los confinamientos. Los confinamientos no permitieron, por ejemplo, que muchas personas que tenían enfermedades catastróficas y que ameritaban un cuidado permanente, ¿sí? Quizás asistir a un hospital para recibir alguna asistencia médica especializada, pues en los primeros meses no lo pudieron hacer, precisamente por este toque de queda, precisamente por la inmovilidad que había, ¿sí? Y eso ha traído también muchas muertes, y no precisamente por el virus, pero sí por otro tipo de enfermedades, digo, catastróficas, que no pudieron ser atendidas, o algunas que, no siendo catastróficas, se volvieron en ese sentido porque no hubo la prontitud con la que se pudo atender. En otras circunstancias quizás se habrían salvado vidas. Además de eso, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto el empobrecimiento obvio hasta cierto punto de la mayoría de gente. ¿Por qué? Porque quedamos mucho tiempo improductivos. Habemos inclusive personas con actividades que inclusive seguimos improductivas en las condiciones que estamos, porque no todo se ha recuperado la movilidad, se ha recuperado la posibilidad de realizar todas las actividades que se realizaban antes, ¿no es cierto? Entonces, todo esto ha traído un empobrecimiento que se ha vuelto en un círculo vicioso. ¿Y todo esto por qué? Sí, porque la maldad de los seres humanos, en este caso no de una ciudad, no de un país, sino del mundo entero, ha subido
delante de la presencia de Dios, y Dios, obviamente, llega a un límite de tolerancia en el cual Dios, en su misericordia, ¿sí?, permite que nosotros tengamos un lapso, como lo está permitiendo. Si usted amaneció con vida, al igual que yo, hoy día, es porque Dios en su misericordia nos está dando oportunidad de reconocer y arrepentirnos de nuestros malos caminos. ¿Para qué? Para que así como la maldad de los hombres ha subido delante de la presencia de Dios, también nuestro clamor y nuestro compromiso y nuestro cambio suba delante de la presencia de Dios, para que aplaque la situación que está cada vez más crítica. Bueno, con este antecedente le digo que hay algo importante que destacar en estos versículos que acabo de leer de Jonás capítulo 3, y es precisamente el versículo 5, por ejemplo, que menciona esto, y le repito brevemente, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es decir, cuando Dios le manda a Jonás para que vaya a Nínive a proclamar algo que tenía que decirles, ¿sí?, no es porque Dios tenía la intención de destruir a Nínive. Dios nunca quiere destruir a nadie. El que destruye no es Dios. El que destruye es o el diablo, que es el enemigo de Dios y por lo tanto enemigo de la humanidad, porque fuimos nosotros, los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios, o el mayor destructor de los hombres somos los hombres, somos nosotros mismos, somos la humanidad, con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, con nuestra deliberada acción contraria a Dios. Nosotros somos el mayor destructor de nosotros mismos. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos creyeron a Dios y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, eso es lo que Dios quiere. En este tiempo lo que Dios quiere es que nosotros le creamos a Dios. ¿A qué? A lo que dice su palabra, a lo que Dios nos está mandando a decir a muchos pastores, a través de estos medios, a través de audios, a través de no sé, habrán quizás pequeñas reuniones, no tengo idea, o a través de lo que Dios ha venido diciendo antes de la pandemia. Que cada vez que Dios ha puesto en el corazón de los pastores, de los predicadores, que hablemos y que llamemos la atención y que redarguyamos al pueblo y que le impulsemos a que cambie, a que deje sus actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la gente lo único que hacía era molestarse, la gente salía y decía no vuelvo más, la gente sale cabizbaja, se enoja con el pastor, porque dice el pastor lo único que hace es darnos palo, nunca nos da una palabra de esperanza. La esperanza es mientras tenemos vida, y la esperanza es Cristo, y Cristo tiene la voluntad y el deseo de salvarnos, de que estemos bien, de que vivamos tranquilos, pero nosotros con nuestras actitudes no hacemos eso. Entonces, ¿qué sucede? Que la maldad sube de delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué pasó en Nínive? Pues lo que esperamos que pase a través de este ayuno y de muchos ayunos y de muchos sacrificios y de muchas otras cosas que tenemos que hacer nosotros para tratar de buscar la misericordia, el favor de Dios para que aplaque esta situación. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Que ellos le creyeron a Dios. Y no solo que le creyeron a Dios por el anuncio, un anuncio amenazador, un anuncio que decía de aquí a 40 días Nínive será destruido. No era un anuncio que decía tranquilos, vamos a salir de vamos a salir mucho mejor, va a ver como todos quedamos engrandecidos, como todos vamos a quedar favorecidos, y va a ver como no, esto pasará prontamente y rápidamente se abrirán todos los lugares de diversión y podremos quedarnos bebiendo hasta el día siguiente porque no habrá toque de queda. No fue ese el anuncio. No es el anuncio que la gente quiere oír, es el anuncio que la gente debe y necesita oír. Ese es el anuncio que se tiene que dar, porque caso contrario entonces el anuncio tiene una segunda parte: de aquí a yo no sé qué tiempo vamos a ser destruidos. Entonces es necesario escuchar. ¿Qué sucedió ahí? Pues vea que ellos reconocieron su error, tanto así que hicieron caso. Inmediatamente proclamaron ayuno, dice el mismo versículo 5. Inmediatamente se vistieron de ceniza y silicio, o se sentaron en ceniza vistiéndose de silicio. Inmediatamente tomaron acciones como por ejemplo, convertirse de sus malos caminos, que eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere destruirnos. Yo oí el otro día un comentario de una persona extremadamente insensata que decía: Dios, ¿por qué permite que esto suceda?
Dios no permite que esto suceda. Nosotros provocamos lo que está sucediendo. Pero Dios quiere que nos convirtamos de nuestros malos caminos. ¿Qué significa vestirse de cilicio? Pues en esa época significaba despojarse de sus vanidades, despojarse de sus posturas, de su prepotencia, de su altivez, de sus argumentos y humillarse delante de la presencia de Dios. Eso significaba vestirse de cilicio. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no es cierto? Despojarnos de nuestras posturas, despojarnos de nuestras prepotencias, de nuestras creencias, de nuestros argumentos, de que yo no creo en Dios, de que esto yo sé cómo salgo, que yo tengo la solución, que esto sirve para matar solo a los que están estorbando. No, Señor, no es así. Tenemos que ser humildes y humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Y humillarnos para qué? Pues para comenzar reconociendo que nosotros estamos fallando, que nosotros venimos fallando. Prueba de nuestras fallas, prueba de la perversidad, de la malicia que hay en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo? Que cuando medio nos están dando el espacio para que prolonguemos un tiempo más nuestra movilidad de lo que era hasta las 2 de la tarde inicialmente, comenzaba el toque de queda hasta las 5 de la mañana, nos dijeron que podemos estar hasta las 9 de la noche. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Buscar ir a la iglesia para pedirle a Dios misericordia o agradecerle por extendernos un plazo más de movilidad? No. Lo primero que se hizo fue salir a beber, sin importar absolutamente nada, hacer fiestas clandestinas, buscar los cabarets clandestinos, buscar la malicia, el pecado. Eso es lo que está pasando. Por esas situaciones estamos viviendo lo que estamos viviendo, como muchas otras que Dios está inquietando en mi corazón para compartirlas, y si Dios lo permite, así lo haré. Porque nosotros somos los que ponemos el tropiezo a la bendición, nosotros somos los que hemos puesto el obstáculo a la bendición de Dios y hemos provocado la ira de Dios. Ahí está el resultado, desaforados por el pecado. ¿Qué está pasando en los hogares? Violencia. ¿Por qué hay violencia? Porque no se soportan el uno al otro, no que nos amamos, no que nos queremos, no que somos pareja, no que estamos felices con nuestra familia. Un confinamiento que nos permite estar más tiempo juntos, lo cual debería ser motivo de regocijo, de una mejor convivencia. No, se ha generado violencia. Se han descubierto mucho las infidelidades en este tiempo también. Porque antes, con la libertad de movilizarse, con el tiempo y con las mentiras, tengo una reunión, tengo que hacer esto, me voy de viaje por aquí. Ahora que les tocó estar confinados, se ha descubierto las fornicaciones, los adulterios, las traiciones. Ese es el mundo que vivimos, y de ese mundo, sí, nosotros tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos, humillarnos, vestirnos de cilicio, sentarnos en ceniza, ayunar, decir: Señor, yo estoy dispuesto a demostrarte, al menos hoy, por un día, demostrarte que estoy dispuesto a hacer un sacrificio, a tener un quebranto, a doblegar mi carne. No voy a ver televisión, no voy a entrar a redes sociales a estarme enterando de lo que no me compete, no voy a perder mi tiempo en banalidades, voy a dedicar más tiempo a tu palabra, y el tiempo de la comida solo voy a tomar una agüita porque quiero demostrarte que estoy dispuesto al sacrificio, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros, de todo lo que está pasando, y cambies este juicio que es una advertencia de un juicio final que tu palabra nos habla. Si así estamos como estamos, con esta pequeña prueba, con este prejuicio, como alguna persona lo llamó, yo prefiero evitar esa palabra para no confundir con la otra que es unida. Pero sí, esta es una advertencia, esta es una primera advertencia fuerte hacia el mundo entero. Yo quiero destacar 3 aspectos que son importantes y que se encuentran aquí en la palabra de Dios, y que van a salir en pantalla estos 2 versículos. En el mismo capítulo 3 del libro de Jonás, los versículos 8 y 9, la palabra de Dios dice así: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? 3 aspectos que se destacan aquí y en muchos otros pasajes de la Biblia, que coinciden plenamente con esta actitud del ayuno.
porque el ayuno es una actitud de vida, no es solo una abstención de alimentos que nos lleva desesperados a que ya sea la hora de cerrar el ayuno para ir a comer. No, no es solo eso, como expliqué en el inicio, no es solo eso, es una actitud, es un sentimiento, es una intención, acompañando a una actitud que se evidencia, como es el no comer alimentos, el no servirse de los deleites, ¿sí? De estar clavado horas en el celular, mirando lo que no conviene, o en los distintos instrumentos tecnológicos que permiten ahora invadir la privacidad de otros y estar alimentándose de lo que no edifica, de lo que contamina. Entonces de eso debemos comenzar a inhibirnos, ¿sí? Porque no es solo hoy día. Sí, ya, claro, se cumple hoy a las 8 de la noche como habíamos programado, se termina inmediatamente, corre a ver la novela, corre a coger el celular, corre a jugar los juegos que ahora se hacen en línea. No se trata de eso, se trata de ir doblegando, o sea, de volvernos de nuestros malos caminos, de nuestros malos hábitos, de nuestras malas costumbres, de nuestras malas actitudes. Comenzar hoy demostrándole a Dios con un día, para luego en la misericordia de Dios y buscando a Dios en su palabra y en oración, nos permita tener un cambio total en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ver si Dios se vuelve de no hacernos, de no seguirnos causando el daño que nos está causando esto que ha permitido Dios, no que lo ha mandado Dios. El primer aspecto que nos menciona ahí en el versículo 8 dice que más bien había que vestirse de cilicio. ¿Qué significa esto? Esto significa, el primer punto, humillación. Humillación. La humillación es reconocer nuestros errores, reconocer nuestras malas actitudes, reconocer la malicia de nuestro corazón, porque hay personas que tienen aparentemente buenas actitudes para tratar de proyectar una imagen, pero su corazón está contaminado. Jesucristo, a los que tenían esta actitud en su tiempo, les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Cómo pueden hablar lo bueno cuando sus corazones están repletos de maldad? Entonces, todo eso desde lo más profundo, decir, sí, yo le odio a tal persona, aunque a veces le saludo cariñosamente, yo tengo esto contra esta situación, me da ganas y tengo un instinto que me impulsa a hacer tal cosa, pero gracias a Dios no lo hago. No, Dios no quiere solo que nuestros actos sean buenos, sino que las intenciones de nuestro corazón sean buenos. Eso hay que reconocerlo y hay que confesarlo y hay que tener el firme propósito de cambio y hay que perseverar en ese deseo y hay que pedirle a Dios que nos ayude para tratar de cambiar esos sentimientos, esas actitudes, esas reacciones que a veces son instintivas y que terminan lastimando tanto, y a nosotros enorgulleciéndonos, porque yo no tengo pelos en la boca, porque yo sí lo que digo, yo soy súper sincero, pero si tu sinceridad ofende, entonces hay que cambiar. ¿Para qué? Para ver si Dios se vuelve de su ira y nos libra de la situación que estamos viviendo. El segundo aspecto dice que todos ellos, versículo 8, todos clamaron a Dios. Mire, Dios ciertamente en su infinita misericordia tenía preparado los corazones de las personas en Nínive. Ellos antes no se dieron cuenta de sus errores, de sus idolatrías, de sus fornicaciones, de su malicia, de sus abusos. No se dieron cuenta. Pero ante el anuncio reaccionaron. Y lo maravilloso en este pasaje es que reaccionó toda la ciudad. Dice que desde el rey y sus principales, sus autoridades, ¿sí?, se cambiaron de sus ropas reales, se cambiaron sus pintas, sus jactancias, se vistieron de cilicio y mandaron a proclamar en todo Nínive: todo mundo ayuna, todo mundo se viste de ceniza y cilicio y todo mundo se arrepiente de las malas actitudes. Así que este segundo aspecto, que es clamar a Dios, eso es lo que hay que hacer. Hay que clamar a Dios, y es lo que vamos a hacer durante todo este día. Clamarle a Dios por perdón, clamarle a Dios por misericordia, por perdón individual, ¿no es cierto? No va a decir, perdónale lo pésimo que es el presidente de la República, y perdónale lo malo que es el ministro de Finanzas, y perdónale la negligencia del ministro de Salud. No pida perdón por otros. Sí, pidamos perdón por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene suficientes pecados, suficiente malicia, suficiente perversidad, suficiente mala intención como para estar pidiendo perdón por otros. No le pida perdón te pido perdón porque mi mujer es la loca. Sí, ella cree que yo estoy con otra.
No le pida perdón por ella, pida perdón porque usted es un infiel, porque usted es un adúltero, porque usted mira pornografía y quiere satisfacer en más de una mujer. Por usted pida perdón. Entonces, clamar a Dios primero comienza por esto, por ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón a Dios. Y una vez que lo hagamos sinceramente y que el Espíritu Santo nos va a ir mostrando, nos va a ir diciendo, y esto también, y lo que le pones el pie a tu compañero de trabajo, y lo que abusas de los que son tus súbditos, y como le cepillas el piso a tu jefe, y tantas cosas que hacemos, y que como las hacemos repetidamente, nuestra conciencia ya se ha cauterizado. Entonces Dios quiere limpiar, Dios quiere limar, pero de lo más profundo, no quiere dejar raíz de pecado en nuestras vidas. Y para eso necesitamos clamarle a Dios, pidiendo un perdón sincero, honesto. Ahí usted solo, no hace falta que lo publique, no hace falta que ponga en el Facebook, ¿sí? Estoy a cuentas con Dios, me siento liviano. No hace falta. Dios conoce, Dios sabe. Sí, Dios no tiene Facebook, pero es el mejor contacto que usted podría tener. Así que no lo publique, hágalo de corazón, porque cuando uno lo busca en lo secreto, Dios conoce y nos recompensa en lo público. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues vamos a clamar a Dios, sí, por los contagios, para que no seamos contagiados, para que Dios nos guarde, como lo hicimos nosotros, me atrevo a decir hoy, proféticamente. Yo no soy profeta, ni mucho menos, yo soy predicador de la palabra, pero proféticamente, justo la semana anterior al domingo 15 de marzo, habíamos hecho una semana de oración y ayuno, clamando a Dios por este virus. Sí, para que Dios nos encapsule, le pedimos a Dios. Me acuerdo claramente, todos los días nos reunimos a las 7 de la noche, creo que era, en la iglesia a orar, a clamar y a pedirle, Señor, encapsúlanos, guárdanos, líbranos de esta situación. Entonces, hoy tenemos que decir eso, Señor, síguenos guardando, protegiendo. Y a quienes están contagiados, pedirle a Dios que tenga misericordia, primero para sanarles, primero para restaurarles ese malestar que pueden tener, o librarles simplemente de esta situación que cuando es asintomática inclusive es mucho más peligrosa, porque se contagia a todo el mundo sin saberlo. Y la otra situación, pues también pedirle a Dios que después de superar en su misericordia y en su favor una enfermedad como estas que se están provocando con el virus, que no queden secuelas, que no haya personas que estén afectadas de por vida. Solo Dios lo puede hacer. Por eso tenemos que levantar nuestro clamor, pedirle a Dios por la situación económica tan crítica que estamos viviendo todos los ecuatorianos, o quizás la gran mayoría. Pedirle a Dios que todas esas personas que han sido despedidas de sus trabajos, aquellos que les tocó cerrar sus negocios, muchos de ellos despedidos con una liquidación ínfima sobre pretexto de una ley humanitaria que lo único que ha hecho es permitir que sean lanzados a la calle con una mano delante y una mano atrás. La situación es extremadamente crítica. No debemos clamar a Dios, no debemos pedir a Dios. Y a su vez pedir a Dios que detenga también de algún modo la corrupción, la violencia, el latrocinio que se está haciendo a propósito de solventar la situación de emergencia del país. Es terrible. La maldad ha subido delante de la presencia de Dios y por eso estamos viviendo. Pero veamos el versículo 10 de la porción oficial del capítulo oficial de este tema. Dice, el versículo 9, a ver si es que Dios se vuelve de lo que estamos viviendo y nos ayuda y tiene misericordia y bondad. Y el tercer y último aspecto que destaca la palabra de Dios en el versículo 8 es que ellos se convirtieron del mal camino. Y eso es lo que hay que hacer, convertirse del mal camino. Y en esto yo quiero ser bastante claro. Mire, esto de confesar, de reconocer, sí, yo hice mal. Una cosa es el arrepentimiento genuino, que tiene que ser genuino, y otra muy diferente, sí, es cuando uno tiene el remordimiento. El remordimiento es lo que hemos tenido siempre, y principalmente cuando estamos pasando calamidades, cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando angustias, sí, nos remuerde la conciencia el haber hecho esto y nos viene a la mente y nos dice, sí, quizás este dolor, este quebranto que estoy pasando y que estoy causando, sí, a lo mejor es por esta actitud mala e indebida que tuvimos. Eso se llama remordimiento. Pero ¿qué pasa con los remordidos? ¿Sí? Que ese momentito tienen un pequeño grado de conciencia, de lucidez, para reconocer medianamente la situación,
Pero a la vuelta de la esquina vuelven a hacer lo mismo. A la vuelta de la esquina vuelven a caer, a pecar, a fallar. Y claro, nunca se sale de una condición de dificultad, de crisis, de angustia, de dolor, de quebranto. Así que una cosa es el remordimiento y otra el arrepentimiento. El remordimiento nunca nos hace cambiar la actitud de vida. El verdadero y genuino arrepentimiento sí nos convierten de nuestros malos caminos. El convertirse de los malos caminos no es fácil. Es por eso que necesitamos la ayuda de Dios. Porque una persona que hace el mal y que tiene malicia para todo, ya ha perdido el parámetro del bien. Y perdido el parámetro del bien, ya no sabe cómo hacer el bien, porque está acostumbrado a hacer el mal. ¿Cómo nosotros podemos tener una luz para saber qué es lo bueno y qué es lo malo? A través de su bendita palabra. Aquí nos muestra, porque la palabra primero va limpiando nuestra mente, nuestro corazón, va sacando toda esa malicia, esa perversidad que hay en nuestras vidas. Porque la palabra limpia, porque la palabra purifica, santifica nuestras vidas. Entonces comenzamos a entender que muchas de nuestras actitudes son malas, ¿sí? Y aquí nos muestra cómo hacer bien las cosas. Así que ese es el deseo, que el ayunar no sea únicamente el dejar de comer, que el ayunar que estamos ofreciendo a Dios y que las veces que sean necesarias tendremos que hacerlo, no sea únicamente el anhelo y el deseo de impresionarle a Dios, que el verdadero ayuno, ¿sí?, sea una rendición total de nuestras vidas, de nuestros corazones, y que las cosas cambien. Yo quiero terminar esto siendo muy claro en este sentido. El éxito de Nínive en aquella ocasión, el éxito de Nínive fue porque se convirtieron todos, y fue una tremenda bendición el que Dios no haya traído aquella destrucción que había anunciado en 40 días desde que comenzó a anunciarse este llamado de atención, este juicio que iba a emitirse sobre Nínive. El éxito fue porque llegó a oídos del rey de Nínive, y tanto él, con todo su séquito de ayudantes, de colaboradores, de ministros, ¿sí?, decidieron hacer esto, cumplir estos 3 pasos, ¿sí? Primero, humillarse, luego clamar a Dios y luego convertirse de sus malos caminos. Y todo el pueblo lo hizo, porque cuando una cabeza es buena, cuando una cabeza da ejemplo, cuando una cabeza es honesta, cuando una cabeza es transparente, pues el pueblo, Dios se encarga de que el pueblo también tenga esa actitud. Pero si una cabeza es corrupta, si una cabeza es perversa, si una cabeza es ladrona, si una cabeza es inconsciente, no puede Dios respaldar una autoridad solo por palabras. Dios respalda la autoridad por los hechos, o cuando hay congruencia entre sus palabras y sus hechos. Y eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Eso es lo que está pasando en nuestros países, que tienen un discurso, las cabezas, los gobernantes, los principales, los gobernadores, los ministros, tienen un discurso, pero sus vidas, sus hechos, sus acciones, sus decisiones, sus decretos no dicen lo mismo, pues. Solo dicen que se deben a ciertos grupos o que están sometidos bajo amenaza de ciertas entidades, como por ejemplo los medios de comunicación, porque caso contrario les descubren sus malicias. Qué necesario es aprender a vivir con transparencia. Qué necesario es aprender a vivir con transparencia. Por eso le digo, el éxito de Nínive fue que sus cabezas reconocieron sus maldades, se convirtieron de sus malos caminos, clamaron a Dios, se humillaron, y todo el pueblo lo hizo y quedaron libres de esa situación, como termina el capítulo 3 en el versículo 10, diciendo que efectivamente Dios se apiadó de ellos, ¿sí?, y no les hizo el mal que había determinado hacerlos, si es que no se arrepentían. Posiblemente eso no suceda en nuestro país, porque hay que ser reales también. Posiblemente eso no suceda, que el presidente de la República escuche este mensaje y diga, sí, ese hombrecito que está hablando ahí tiene razón, así que todo mundo vamos a reconocer, si yo reconozco que me robé la plata. No, eso no va a suceder, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, cada uno en su relación personal con Dios, cada uno pedirle y suplicarle y decirle lo que en mis oraciones yo le he dicho: Señor, mi deseo es de que tú
tengas misericordia y permitas que el mundo entero vuelva los ojos a ti. Es mi deseo. Aunque la Biblia no me dice que eso va a suceder, es mi deseo, ¿no es cierto? Le pido a Dios por nuestro país, por nuestra nación, aunque yo sé que hay una gran cantidad de personas que no le aman a Dios. Muchos de ellos inclusive le mencionan, se dicen religiosos, se dicen lo que sea, pero no le aman a Dios. Porque si le amaran, no le ofenderían con sus actitudes. Yo le pido a Dios por el pueblo cristiano. Digo, señores, quienes somos conscientes de haber sido adquiridos a precio de sangre del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Pero no todo el que se dice cristiano, no todo el que le dice Señor, Señor, verdaderamente le tienen esa posición. Porque habrá un momento, dice la palabra de Dios, en que todos los que lleguen que le digan, Señor, Señor, yo en tu nombre hice esto, ayuné, cuando el pastor Santiago dijo que había que ayunar. Y Jesús le responderá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí, ¿no es cierto? Entonces mi clamor es que vamos a hacer las cosas, vamos a ayunar, vamos a buscarle de todo corazón, nos vamos a humillar, vamos a clamarle a Dios y vamos a hacer nuestro firme propósito de convertirnos de nuestros malos caminos, y Dios va a tener misericordia de cada uno de nosotros, porque Dios es justo. Reaccionemos, por favor, reaccionemos. No podemos seguir así, esperando que las cosas cambien para mejor y que Dios haga todo lo que tiene que hacer, si usted y yo no hacemos nuestra parte, que es reconocer nuestros errores, confesarlos, arrepentirnos verdaderamente para cambiar esa pésima manera de vivir con la que hemos venido viviendo y comenzar a buscar a Dios en su palabra y creerle a Dios tal como dice las Escrituras, para que de nuestro interior haya un verdadero cambio. Que Dios nos bendiga, y si Dios lo permite estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios el próximo día domingo.